Hay muchas claves para cambiar la vida, muchísimas, muchísimas, pero hay una clave especial. Yo recuerdo que en el camino, y quería compartir esto con ustedes, en el camino yo pasé buscando por muchos años cómo llegar a transformar mi vida. Leí libros de muchos santos, eso sí, Eucaristía todos los días, pero no sentía que faltaba algo más. Y entonces empecé a leer libros de santos y a practicar lo que decían los santos. Era radical. Cuando no era radical, entonces buscaba y vivía la pobreza, vivía X, vivía Y. Y claro, lo intentaba a través de la virtud y me daba cuenta que lo que crecía era realmente muy poco. Era muy poco el crecimiento que tenía a través de la virtud. De allí que en el camino, recuerdo que pasaba y me levantaba muy temprano, muy de madrugada. Me levantaba a orar. Y le pedía al Señor que yo quería conocerlo, ni a Él, a ver si se iba ese vacío, esa tristeza, si mi vida cambiaba, si la parte económica cambiaba. Y un compañero llega y me dice: yo veo que ya conociste a Dios, te falta conocer algo más, el Espíritu Santo. Yo no sé quién era el Espíritu Santo, sabía la expresión ilumínanos y santifícanos, pero sabía que daba inteligencia, sabiduría. Me había enseñado una gran amiga, me había enseñado hacer la oración al Espíritu Santo para que me diera inteligencia. La oración que llega y dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspirarme siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios y el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para aprender, capacidad para retener, método y facultad para interpretar, gracia y eficacia al hablar, dame acierto al empezar, dirección al progresar, perfección al acabar. Amén. Esa era la oración que me sabía, me la aprendí de memoria, pidiéndole a Dios inteligencia, pero sabía en mi interior que me faltaba algo. Pensé que eran los carismas. Seguía buscando. Llegó un momento en el que cuando lo conocí, ahí en el libro del Espíritu Santo Real, te puedo decir algo, la fe se me volvió una pasión. Seguir a Dios, servir a Dios, estar de rodillas allí para que se cambie mi casa, mi familia, mi hogar. ¿Cuántas personas vienen aquí, a este lugar? ¿Cuántas personas vienen aquí, a esta oficina? ¿Cuántas personas iban a Pasto para que se les cambiara la vida? ¿Cuántas? Para que sus cosas mejoraran. Y claro que se iban a mejorar, pero pensaban que con una simple oración o siendo amigos del Padre. Y el secreto está en cuando conozcas a Dios por medio del Espíritu Santo. Tenía amigos devotos de la Virgen María, amigos de todas las comunidades, hermanos religiosos y religiosas, en crisis, en desiertos, con muchas inquietudes. Pero todo vino a cambiar cuando yo les dije un día: tienen que abrirse al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es de los carismáticos. Él no tiene dueño. El Espíritu Santo es de Dios. El Espíritu Santo es de toda la Iglesia universal. El Espíritu Santo es el que suscita la conversión, dice San Juan Pablo II. El Espíritu Santo es el que restaura a los enfermos. El Espíritu Santo es el que da vida a los sacramentos. El Espíritu Santo es el que hace la iglesia que sea santa, por eso se llama santo. De allí que cuando Jesús comenzó a caminar, necesitó el Espíritu Santo. Entonces, cuando muchos vienen a este lugar, a confesión, a dirección espiritual, cuando muchos van al otro lugar, a la otra oficina, explico de que la única manera es orando, pero orando en el Espíritu, pidiendo al Espíritu Santo. Y no lo digo por decirlo, porque soy un devoto, no, sino porque eso fue lo que cambió mi vida. Cuando se me acercaban los de Lazos de Amor Mariano, comunidades marianas, X o Y, yo les decía: amen a la Virgen, yo amo a la Virgen, pero ábrase al Espíritu, que el Espíritu le va a llevar a amar más la Virgen, más los sacramentos. De allí el libro del Espíritu Santo. Cuando hermanos sacerdotes me decían: padre, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para que Dios pase de esa manera y se obre así tan tangiblemente que hasta uno lo ve? Recuerdo, por ejemplo, un hermano sacerdote sin todavía
ser yo sacerdote. Recuerdo que en una conversación voy yo a confesarme. No era sacerdote, era un muchacho que estaba en el camino, pero ya Dios me utilizaba. Y él estaba en crisis, iba a retirar. Y entonces llegué y me dice: padre, yo no soy padre, pero es que Dios te usa de tal manera que tú pareces un padre. Ore por mí. Y empecé a orar por él. Todavía está en el ministerio. Y empecé a orar por él. Y después de ese día, que llevaba noches sin dormir, todo cambió. Y me decía: ¿cómo hiciste, Johnny? Yo le dije: padre, lo que usted tiene en sus manos, el poder de Dios, tienes que aprender a usarlo, tienes que conocerlo, tienes que identificarlo, tienes que saber cómo se mueve. El tema espiritual se puede aprender, claro que sí. Y no cambia ni la doctrina de la iglesia, no hay nada de eso. Es conocer, identificar el tema espiritual. La espiritualidad también se aprende, padre. Y no es un cambio de nada, no. Es darle vida antes a toda la doctrina de la iglesia. Me decía: claro, Johnny, es que yo te veo con esa pasión. Yo decía: claro, padre, pero tú también lo puedes vivir. Y empecé a explicar en el camino. Y de allí el libro El Poder Sobrenatural de Dios. Un libro en el que por años conocí a través de una mujer llamada Luz Ángela López el poder de Dios. Conocí a través de una mujer llamada Miriam el poder de Dios. Conocí a través de sacerdotes, de libros como el padre Francis Manná, de libros como el padre Robert de Grandis, de libros como no se me viene a la mente, pero Juan Alberto, o sea, tantos libros de tantos autores que conocían el poder de Dios. Y empecé a comer, a beber de eso, de ese tema, aparte de leer de temas de teología, o sea, tantos libros de tantos autores que conocían el poder de Dios. Y empecé a comer, a beber de eso, de ese tema, aparte de leer de temas de teología, de los sacramentos, y pasar de no creer en nada, porque no es casualidad que tú estés viendo este video en este momento. Dios te está llamando, te quiere atrapar. Y entonces pasar de no creer en nada, no creer en milagros, curaciones, sanaciones, no creer que exista un Dios que lo puede cambiar todo, a pasar a encontrar la perla preciosa de tal manera y ver la obra de Dios en mi vida y en los demás. Y terminar creyendo que hasta muchas veces se me salían las lágrimas delante de la gente al ver la obra de Dios, porque yo era incrédulo. Por eso lo más lindo en la vida es conocer a Dios. Tú te preguntarás: padre, ¿y cómo hiciste? El secreto es, primero, tienes que conocer el Espíritu Santo. Ahí te presento el libro. Si lo puedes leer, muy bueno. Segundo, necesitas identificar qué es el poder de Dios y cómo se manifiesta. Y cómo hace para buscarlo. Tercero, es más que carismas. La gente pasa buscando los dones y carismas, y por eso hice el compendio sobre carismas. Pero hay algo más grande. Y es Dios por medio de su Espíritu. Es Dios. Dios que por medio de su Espíritu se manifiesta en los sacramentos, en la Eucaristía, en la palabra de Dios, en el rosario. Dios que por medio de su Espíritu se manifiesta en los santos, en tantos hombres y mujeres. Es Dios. Pero, Padre, ¿y cómo hago para encontrar ese Espíritu Santo y me muestre hacia Dios y todo cambie? Mis hijos, de rodillas ante el Señor. Tienes que aprender a escuchar su voz, porque Él sí habla, es verdad. Los santos lo cuentan, hablaban con Él. Los santos lo dicen. Santa Faustina empieza a escribir todo lo que yo le decía. San Juan Bosco, San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús escribe de lo que Dios le decía, porque es verdad, no es mentiras. Esa frase que es que Dios no está desocupado, Dios no anda desocupado, claro que Dios sí habla, eso sí, hay gente que lo utiliza mal, pero que Dios sí habla, sí, ¿para qué?
para tu santificación, para tu salvación, no para el igual chisme, no, es para que tú crezcas en tu medio de salvación. Pero ese no es el tema. Pero también necesitas morir a ti mismo. Totalmente necesitas morir a ti mismo. De allí que si quieres que todo cambie, tienes que morir a ti mismo. Morir a ti mismo. Totalmente te calumniarán, te rechazarán, hablarán mal de ti. Como dice el Evangelio, pensarán que está dando gloria en el nombre del Señor. Pero cuando encuentres la perla preciosa, cuando encuentres a Dios, que lo es todo, se te cambiará la vida. Yo te dejo los 3 libros allí. Y los dejo porque quiero que conozcas, que aprendas lo que pasó en mí. Y si eso te sirve de testimonio para que tu vida cambie, para que las cosas se den. Algunos me preguntaban, padre, ¿cómo? O sea, tú llegas a un lugar y las parroquias se avivan. ¿Cómo haces? Dame el secreto. Claro, había un trabajo pastoral, de organizativo. Yo, por ejemplo, cuando trabajaba con John aquí, le decía, mire esto, organizábamos, estructurábamos, porque a mí me gusta el tema de empresarial. Yo estudié administración de empresas y Dios me llamó, entonces le decía la estructura, esto, tal cosa, y para mí es fácil la parte pastoral. Pero detrás de eso había doblada de rodillas, levantadas a las 12 de la noche, acostadas a la 1 o 2 de la mañana, levantadas a las 5 de la mañana, pidiéndole al Espíritu Santo que avivara a las personas. Sin sacrificio no pasará nada, mi hijo. Necesitas sacrificarte. Porque el sacrificio es el que cambia la familia. Mi familia se transformó de rodillas. Muchos de los milagros que me pedían eran de rodillas. ¿Dónde lo aprendiste? Un día con una señora llamada Luz Ángela. Allí ella me decía, ¿quieres ver los prodigios de Dios? Yo le decía, claro, Angelita. Muy bien, está de rodillas. De rodillas vas a encontrar a Dios, Johnny. Dios está de rodillas. 1, 2, tienes que obrar bien. Me parecía curioso porque a veces me decían, ¿tienes que tener algún pecado? Claro, no es que yo me confieso. Yo me confieso, mis hijos. Yo cada 15 días, cada semana tengo mis pecados y me confieso. Pero sabía una cosa, para que yo sobre, necesitaba caminar como Dios pedía, necesitaba orar. Eso hacía que me uniera a Dios, Él en mí, yo en Él. Y entonces el poder del Espíritu Santo se manifestara tan majestuosamente que la obra de Dios se viera en tantas personas. Hoy quería compartir contigo este video, quería que lo vieras. Sé que te va a ayudar mucho y te va a dar muchas explicaciones de preguntas que te haces. Allí te dejo los libros. Si los quieres ver, el de la consagración también puede ayudarte mucho. Son libros que fueron escritos después de muchas experiencias que he tenido en el camino. No fueron solamente académicos. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe. Y recuerde que en el Santísimo, yendo a la Eucaristía, viviendo los sacramentos, de rodillas, muriendo a ti mismo y pidiendo el Espíritu Santo de Dios, todo va a cambiar. No se ponga a buscar en todas partes. No lo va a encontrar. No se ponga, hay tantas personas que han buscado en todas partes. Tantas personas que han ido donde el Padre X, donde el Padre Y, donde fulano de tal, donde la hora tal, donde... Y hasta el día de hoy siguen, como la canción, hasta el sol de hoy, hasta el sol de hoy siguen, porque está de rodillas, ¿sabes? Yo me iba de rodillas y le decía, Señor, quiero conocerte, déjame conocerte. Después de ese compañero, así como escribí en el libro del Espíritu Santo es real, le dije, déjame conocerte, déjame conocerte, déjame conocerte. Y cuando encontré la perla preciosa, fue lo más maravilloso que ha pasado en mi vida. Por eso, no te pongas a buscar en todas partes. Vaya al Santísimo, vaya a su cuarto de oración, abra sus manos y pida al Espíritu Santo. Y dígale que todo cambie para que todo comience a estar bien. Dios te bendiga, te aprecio con el corazón muchísimo
y la Virgen María te guarde y siempre te acompañe, y recibe la bendición de este sacerdote, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.